buenas noches, señoras, señores. Entrevista informativa hoy en temas de actualidad porque vamos a conocer todos los pormenores de la institución política de Vizcaya y también de la sociedad y de cómo va y de cuál es su futuro y de todo lo que nos dé tiempo en esta hora de temas de actualidad. ¿Con quién? Con el portavoz de la Diputación, diputado de Presidencia y candidato a diputado general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco, Unai Rementeria. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Podría decir también exalcalde de Mundaka, abogado economista y muchísimos más datos de un currículum para un, podemos decir, futuro diputado general. Bueno, espero, Gabón. Buenas noches. Me basta con Unai Rementeria. Me basta como Unai Rementeria, actual diputado de Presidencia, portavoz de la Diputación y candidato a diputado general. Bueno, pues así lo dejamos en la presentación. Vamos un poquito con las prioridades. Lo ha dicho por activa y por pasiva. La prioridad del candidato es el empleo y la reactivación económica. Pero eso es lo urgente o lo importante, porque aquí solemos decir que muchas veces lo urgente no te deja hacer lo importante. Bien, lo importante es la economía. Eso es lo importante, porque sin economía no podemos hablar de otro tipo de cuestiones, no podemos hablar de servicios públicos, no podemos hablar de servicios sociales, ni de cultura, ni de un proyecto de vida. O sea, lo importante es la economía, pero lo urgente en estos momentos es la creación de empleo. Sí. Nos tenemos que dedicar todas las administraciones a fijar el contexto necesario para que se cree empleo, porque quien crea empleo no son las administraciones. Quienes crean empleo son las empresas, son las personas, los emprendedores, pero tenemos que ayudarles a ellos para que generen ese empleo. ¿Y puede la Diputación ayudar? Porque los datos de paro hoy por hoy no están avalando, digamos, esta prioridad. La Diputación puede y de hecho ya está ayudando a generar ese empleo, a generar ese contexto para la generación de empleo. ¿Y cómo lo está haciendo? Tenemos vigente un plan de empleo 2012-2015 y en lo que va a datos de noviembre del 2014 tenemos que hay generados o se han generado las condiciones necesarias para 6.200 nuevos puestos de trabajo y 3.800 nuevas empresas. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Funcionamos de manera coordinada con el Gobierno vasco, pero a partir de ahora también tenemos que generar nuevos puestos de trabajo. ¿Y cómo se va a hacer eso? Yo creo que lo que tenemos que tener muy bien claro es lo que están haciendo las empresas en estos momentos en Vizcaya. Abrirnos al mundo. Tenemos que abrirnos al mundo, esa es nuestra oportunidad. Abrirnos al mundo para dos cosas. Primero, para vender nuestros productos y segundo, porque el momento es propicio a atraer nuevas inversiones que nos van a generar ese empleo. Y de ahí el viaje a Colombia, que me parece que ha comenzado estos unos días, ¿no? It's the time for Vizcaya. Lo suelo decir y lo digo y lo remarco, que es el momento. Es el tiempo de Vizcaya. Es el momento de Vizcaya, es el tiempo de Vizcaya, es ir a Colombia, es ir a Chile, es ir a Brasil, al norte de Europa. Hemos estado en todos esos sitios. ¿Para qué? Para vender nuestros productos y para atraer nuevas inversiones. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Vizcaya para que sea eso? It's time for Vizcaya. Tenemos muchas fortalezas, muchísimas, muy buenas, y entre ellas destaco tres conceptos. Es la formación, gente muy bien formada, el talento, porque de la formación viene ese talento, y la innovación. Hay que mejorar en los tres conceptos. De esos tres conceptos ganamos competitividad. No basta que hagamos un muy buen producto en nuestras empresas. Es necesario que además de ser buen producto, sea un producto de valor añadido. Que en el mercado mundial tu producto sea el producto, sea el diferente, ¿no? Que ganes competitividad. En eso tenemos una fortaleza muy importante. ¿Qué amenazas o qué es lo que tenemos que mejorar? Pues lo dicho también, en innovación tenemos que mejorar, tenemos que dedicar más a innovación para ganar en competitividad. Y luego hay una cuestión que tenemos que ser muy conscientes, el tema de las relaciones laborales. Es necesario mejorar el ambiente laboral. Las relaciones sindicales, las relaciones empresariales, sindicales, los agentes, todo eso es necesario mejorar. Hay que llegar a una estabilidad, porque para ser competitivos es necesario que tengas eso bien armado y bien estable. Sin embargo, dos cosas. Para todo eso, o sea, eso lo definiría como el qué, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? Y entiendo que la debilidad hay, que no me ha contestado esta parte, es la falta de dinero.
Y no hablo de la institución, hablo de las empresas que son, como dice, generadoras de empleo. Bien, pero en estos momentos esos son elementos que tienden a mejorar. Cuando estamos en una situación de salida de crisis económica, lo hemos vivido en los años 80, inicios de los 80, inicio de los 90, es cuando surgen también las oportunidades y hay que estar preparados para esos momentos. Y decir preparados es que nuestras empresas, pymes la mayoría, el 93% de nuestras empresas son pequeñas empresas, tienen que estar preparados en cuanto a generar sinergias, en cuanto a generar alianzas, en cuanto a tener financiación, y las entidades financieras, las de aquí, tienen que tener también esa sensibilidad de otorgar financiación, que en estos momentos ya están teniendo. Y todo eso va a hacer que tengamos que ganar esa competitividad. De esa forma vamos a conseguir más actividad económica y más empleo. ¿Considera a las cajas, a los bancos, responsables del cierre de mucha pequeña y mediana empresa? Yo creo que hay, la situación generalizada ha sido que la financiación no llegaba a las empresas. Pero si una empresa tiene unos números, digamos, competitivos, si necesitaba cierta tesorería o cierta financiación y su proyecto es viable, no nos podemos permitir el lujo de que esa empresa cayera o caiga. En ningún caso. Y para eso tienen que estar las administraciones públicas para empujar, y tienen que estar las entidades financieras. Yo considero que aquellas empresas en las que no han podido tener ese nivel de competitividad o competitividad sí han podido caer. Y en sectores muy concretos. La caída del consumo de España ha supuesto la caída de muchas de esas mercantiles. Sí. Tenemos que reponer todo eso que se ha caído. Que no es fácil, porque estoy pensando ahora, primero fue el caso de Edesa y ahora el caso de Sidán, que se han marchado de Vizcaya. Bien, son dos pequeños ejemplos de lo que ha supuesto, pero yo le podría poner también otros tantos ejemplos o más de nuevas inversiones de empresas de aquí que pretenden hacer y quieren hacerlas aquí. No me gusta dar nombres concretos, pero una empresa que se dedica a vidrio con posibilidades de incrementar, una empresa que Vidrala. Bueno, yo no quiero dar nombres, pero puede haber mercantiles que efectivamente están con ese ánimo de invertir, de ampliar sus instalaciones. O sea, es atractivo Vizcaya para instalarse. Y es el momento, it's the time for Vizcaya, es el momento de la salida de la crisis para atraer esas iniciativas. ¿Y es un paraíso fiscal, Vizcaya? No, para nada. Nosotros tenemos la suerte de tener nuestra hacienda propia, la hacienda vizcaína, gracias al concierto económico, pero esto no es ningún paraíso fiscal. Si un entorno es un paraíso fiscal o no, también lo marca Europa. La Comisión Europea mide muy mucho, la Unión Europea mide muy mucho esas cuestiones. Y nosotros tenemos un ordenamiento jurídico dentro de lo que es el marco europeo y desde el punto de vista fiscal somos uno más, con igual situación que el resto de las haciendas europeas. ¿Pero y en peores condiciones que las que ofrece Cantabria, por ejemplo? No, eso no es así. Entonces, ¿por qué se ha marchado Sidán? Sidán puede adoptar la decisión de marcharse porque es una decisión de propia empresa, no porque tenga mejores condiciones o peores condiciones, es una decisión de la propia empresa. Miren, al gobierno de Cantabria se le ha trasladado por parte de la Unión Europea que esa oferta que está realizando no es tal. El gobierno de Cantabria no está dando 5 años de suelo gratis. Lo que dice es que anuncia que va a dar 5 años de suelo gratis, pero cuando llega el 6.º año empieza a cobrar todo aquello que le ha dejado de cobrar en los 5 primeros años. Luego son 5 años de carencia, no son 5 años gratis. Y eso se lo ha dicho la Unión Europea, la Comisión Europea, al gobierno de Cantabria. Porque si no le caería una multa. Si no sería una ayuda de Estado. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, la situación que tenemos en Vizcaya o en Euskadi con respecto a otras comunidades autónomas del entorno, aquí yo creo que es mucho más apetecible a una empresa, a una mercantil que se instale. ¿Por qué? Porque tiene sus suministradores, tiene una perfecta red de carreteras, de infraestructuras, el puerto, el aeropuerto. Tenemos una situación muy privilegiada para la implantación empresarial. Decía la frase, it's the time for Vizcaya, y otra que también he apuntado, que es suya, las puertas de la Diputación están abiertas a los emprendedores. ¿Pero qué se van a encontrar dentro? Bueno, en primer lugar, las puertas de la Diputación están abiertas a todas las personas, empresarios, emprendedores, trabajadores, trabajadoras y a todo el que quiera acercarse. Yo creo que la cercanía de la Diputación con la gente es una cosa que se tiene que advertir, y en cualquier caso, si hay alguna pega hay que mejorar. Respecto a los emprendedores, ¿por qué? Porque es cierto que no es fácil ser emprendedor.
o emprendedora. No es nada fácil. Tienes una idea de un negocio y quieres implantar ese negocio. Y para eso nosotros estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que teniendo una idea y un negocio quieran llevarlo adelante. Desde ese punto de vista nuestras puertas están totalmente abiertas, con ayudas para poder hacer un plan de negocio, visualizar si ese plan de negocio puede ser viable en el entorno actual, ayudas en cuanto a costes que tengan que asumir en esos primeros años de vida, facilidades para la implantación empresarial. O sea, aconsejaría que nadie que tenga una idea empresarial se quede en casa y que acuda a informarse por lo menos. Para nada, eso es. Nosotros hemos sido un pueblo emprendedor de hace muchos siglos atrás. Tenemos que seguir siendo ese pueblo emprendedor. Y las administraciones tenemos que poner todo al servicio de que las personas emprendan y que pongan esas líneas de negocio. Un poquito de presupuestos. Tienen los presupuestos del 2015 aprobados. Pero sin embargo, hablando de empresa también, o de economía, me llama la atención que no sea el Departamento de Promoción Económica el que tenga la mayor cuantía, sino que pues, queda como en un tercer lugar y a mí me parece poco dinero, no llega a 80 millones. Bien, el frente departamento, a los 300 y pico, me parece, que de Acción Social. Más. El Departamento de Promoción Económica es el tercer departamento que más dinero tiene, pero eso obedece a una realidad, que son el ámbito competencial de las diputaciones. Las diputaciones se tienen que dedicar a muchísimas cosas, pero entre ellas a los servicios sociales, fundamental, y a las carreteras también. Entonces, los servicios sociales nosotros estamos dando en torno a 450 millones de euros de destino presupuestaria anual a los servicios sociales y dando cobertura a 150.000 personas en Vizcaya de forma directa o indirecta. Son personas que tienen necesidades, personas mayores, personas con discapacidad, menores o personas que están en un momento de situación muy complicada a la que les ayuda, al margen de la renta de garantía de ingreso, que eso ya lo da la Anvida y el Gobierno vasco. Sí. Eso es una necesidad que tienen los vizcaínos y las vizcaínas. La Diputación, para mí, es esa barra del metro a la que te agarras cuando vienen las curvas. Bueno, pues esa es la Diputación. En los servicios sociales también. Y tiene que seguir siendo así. En los próximos años, obviamente porque la gente está teniendo más edad, va a tener que invertir la Diputación más dinero en servicios sociales también. En segundo lugar, las carreteras. Es importante, las infraestructuras. Las infraestructuras tienen que ser buenas y hay que hacer un muy buen mantenimiento de las infraestructuras. Y en tercer lugar, con 80 millones de euros, cerca de 80 millones de euros, está la promoción económica. Destinamos todo ese dinero al emprendimiento, al autoempleo, a la mejora de las condiciones de las comarcas para la generación de empleo y muchísimas cosas más. A crear talentos o atraerlos. La red Talentia, efectivamente, una red Talentia de vizcaínos que están en todo el mundo trabajando en sus respectivas empresas, pero pensando también que pueden atraer una riqueza a Vizcaya. Pero también tiene otra lectura, el joven talento que se marcha de Vizcaya porque aquí no encuentra trabajo, a lo mejor ya no vuelve. Y estamos perdiendo, pues... Le voy a dar un dato. Es el 3% los jóvenes de Vizcaya que van al extranjero y se quedan allí permanentemente. El 3%. Eso no es mucho. Pero sí vemos que hay muchísima gente que va fuera y tiene una estancia media y que luego vuelve. O bien porque quiere volver y nosotros tenemos la red Talentia para albergar a ese talento para que vuelva, o bien porque encuentra trabajo y quiere volver a Vizcaya y pues tener su familia aquí y demás. Nosotros tenemos que trabajar para que esa gente se forme muy bien también en el mundo y que vuelva a Vizcaya con ese know-how que haya adquirido. En clave un poco de próxima legislatura y volviendo al tema del gasto social, un incremento continuo del gasto social con una mínima creación de empleo y de actividad económica, ¿es sostenible? Sí, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos una línea de gastos, gasto social, servicios sociales, servicios públicos, Vizcaibus, carreteras, pero tenemos que tener en cuenta de dónde sale el dinero para hacer frente a todo ello. Y eso es muy importante. Por eso digo que hay que mimar también el ingreso. ¿Quiénes son los que ingresan? Pues son los trabajadores, los empleados, esos son los que ingresan a través del IRPF, las empresas con su impuesto de sociedades, el IVA, impuestos especiales. Por lo tanto, también tenemos que mirar
no solamente los gastos, sino también los ingresos. Eso es ser responsable en una administración pública. No siempre se puede hablar de gasto y de más gasto, porque hay que afrontar la parte del ingreso para ello. Sí, si no, sacar y no meter, como dice el Ese es el refranero problema. popular, que es muy listo para todas estas cosas, Así es. difícil. En la semana pasada, reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Esta semana, reunión del Consejo Territorial. Datos de recaudación, buenos, ¿no? ¿Por qué Vizcaya tiene que dar el 50% a las instituciones de Euskadi? Bien, no estamos hablando del 50, requiere una explicación. O sea, siendo 3 territorios... Sí, bueno, eso es el modelo del concierto económico que nos dimos en su momento, en la que yo creo también. El modelo del concierto económico, en cuanto a la vertebración de país desde el punto de vista financiero, es bueno, sí. Es muy bueno. ¿Qué es lo que, cómo se hace ese reparto de los fondos? Las 3 haciendas recaudan ese dinero y, a grosso modo, de ahí el 70% lo dan al gobierno vasco. ¿Para qué? Para afrontar sus competencias. Le hace bueno, los servicios sociales, la Ertzaintza, la televisión, Osakidecha, todos esos grandes servicios que tiene el gobierno vasco. Del resto, el 30% se reparte más de la mitad a los ayuntamientos y el resto es para la Diputación. Ese es, a grosso modo, el reparto. Pero en la forma de dar esos dineros al gobierno vasco, Vizcaya es el 50,56% digamos, el territorio de Euskadi, el 50,56%. ¿Por qué? Por Producto Interior Bruto, básicamente. Sí. Y esa es la formulación de por qué tenemos que dar el 50,56% a otras instituciones. Los otros aportarán en virtud del PIB, en virtud del Producto Interior Bruto que tiene cada territorio. Nosotros somos el más grande. Y somos los que más aportamos. Y somos los que más aportamos. Somos el territorio más importante de la comunidad autónoma. Mira, lo voy a extrapolar a tema europeo. O sea, sí, somos como Alemania, pero lo voy a hacer de otra forma. Vizcaya, el Eurogrupo, por ejemplo. Y luego tenemos ayuntamientos como Orduña, o Alonsotegi, o Baquio, que serían así como Grecia o como Portugal. ¿Qué hacemos? ¿Una quita o les decimos que a trabajar? El ejemplo no es tal, porque el símil no es bien parecido. Pero se entiende. Sí, vamos, hay algunos ayuntamientos, 112 ayuntamientos tenemos en Vizcaya, pero de esos 112 ha habido en su momento, estamos hablando de hace 3-4 años, unos ayuntamientos que han tenido una peor situación, o bien porque iban afrontando una serie de pagos que pensaban que iban a hacer frente y que no han podido en un momento determinado, y por tanto, bueno, a esos hay que hacerles algo, ¿no? Y la Diputación lo que se les obliga es a hacer un plan de saneamiento, y lo hicieron hace 4 años. Ese plan de saneamiento está dando sus frutos. Han tenido que adoptar decisiones en las que de alguna forma vayan ordenando los pagos y la situación de endeudamiento para los próximos años hasta el 2020, para tener una situación óptima de saneamiento en el año 2019, para ser concretos. O sea, están haciendo los deberes. Están haciendo los deberes, con sus problemas, más o en menos, pero están haciendo sus deberes. Y en estos momentos, los que tienen una situación más complicada, pues pueden ser, me aventuro a decir, 3, 4 o 2 ayuntamientos, ahí estamos, ¿no? No es una situación como la griega. La situación griega es que tiene un nivel de endeudamiento muy importante y ya han pedido muchísimo dinero a Europa. Y Europa exige que cumpla con esos deberes, pero Grecia pues parece que se está rebelando, ¿no? En estos casos los ayuntamientos tienen la tutela de la Diputación, pero bueno, cumplen con sus predicciones. O sea, pero la Diputación no les exigiría, por ejemplo, que paguen más impuestos. No. De los que tiene competencia municipal, me refiero, un IBI o... No, porque la diferencia es que los ayuntamientos son dueños de sí mismos. Lo que tiene que hacer la Diputación es tutelarles en cuanto a ayudarles a salir de esa situación. Pero han sido rescatados, digamos, ¿esa puede ser la palabra? Yo creo que el rescate es cuando ya entras a ejercer la labor de intervención, entras ya en el despacho, vas al ayuntamiento, quítate tú que me pongo yo. Eso, es que voy a mirar a ver tus cuentas. Y eso no es así, eso no es así. Todo lo que hemos hecho de los planes de saneamiento ha sido en colaboración, el ayuntamiento con la Diputación. Sí, seguimos un poquito en clave de los ayuntamientos, eso, el Fondo Udalkutxa, ¿no? Es el que... ¿Están todos los ayuntamientos conforme con lo que les toca del Fondo Udalkutxa? Pues no sabría decirle, yo le puedo decir que hay una media de percepción, una media de financiación de los ayuntamientos. Y esa media es cuánto reciben los ayuntamientos de Vizcaya por habitante. Sí. Y le voy a dar un dato.
son 650 euros por habitante. También le puedo decir que si nos comparamos con los ayuntamientos del Estado, por cada euro en el Estado que recibe cada habitante, en Vizcaya se reciben 2,5 euros. Esa es la proporción que tenemos con un ayuntamiento en comparativa con un ayuntamiento del Estado. Si nos comparamos con el resto de territorios, es cierto que si aquí se da 650 euros, en Álava se dan 50 euros menos y en Guipúzcoa 68 euros menos. Entonces estamos en una situación de media óptima, buena. Tenemos que luchar para que nos mantengamos en esa misma situación. Le costará que en Baracaldo el ayuntamiento considera que le toca poco. En concreto dice que es un 47% o algo así, menos que en Bilbao, siendo, digamos, el segundo municipio más importante de Vizcaya. Sí, pero eso tiene su explicación. Tiene una norma que se aprobó en su momento en las Juntas Generales y en virtud de aquella norma que se aprobó, Bilbao tiene una capitalidad. Y al ser capital y al tener muchos servicios centralizados de todo Vizcaya, es normal, como lo tiene Gasteiz, es normal que Bilbao reciba más dinero en cuanto al servicio de capitalidad que tiene. Ahora bien, que Baracaldo, si no me equivoco, el año pasado recibió también fondos por parte de la Diputación destinados a Baracaldo para hacer infraestructuras y este año 2015 también va a recibir fondos de la Diputación expresamente para hacer obras en Baracaldo. ¿Para actuaciones concretas? Sí, hay actuaciones que están determinadas, como puede ser el vial Interfábricas, empezar con ello, y otra serie de actuaciones pensando en Baracaldo. Temas acordados en los presupuestos, en la negociación presupuestaria, ¿no? Efectivamente. ¿Qué le parece que la alcaldesa de Munguía haya dimitido por no colocar la bandera de España en el ayuntamiento? Pues me parece una decisión que es personal, es de ella. Ha considerado que no le tocaba y no podía dar ese paso, judicializó a todos los extremos esa decisión y fue un pronunciamiento del Tribunal Supremo, entiendo, que le dice que tiene que poner esa bandera. Es una decisión personal, hasta ahí. Pero si ayuntamientos liderados por Bildu, el titular no ha dimitido por esa misma causa y ha colocado la bandera de España... Bien, eso habría que preguntárselo a quien, siendo de Bildu, ha estado años y años y años criticando a los demás por haber colocado o por ir en contra de ello y ahora lo ponen sin ningún tipo de problema. Fíjese, la alcaldesa del PNV de Munguía, en una decisión personal y propia, ha decidido dar el paso de no seguir. Yo no veo eso en Bildu, cuando, insisto, años y años han criticado otras formas. Sí, esto es una situación que espera que no se repita en otros ayuntamientos. Yo creo que sí, yo creo que decisiones personales de esas características pues se darán pues igual en el caso de Munguía y no creo que se den más, no creo. Otros asuntos así locales, digamos, puntuales. El tema de la lanzadera de Echevarri. Hoy mismo hemos leído en prensa escrita pues un asunto de la jueza. Bueno, total, que el asunto está en los tribunales. Sí, está en los tribunales. Sí quisiera remarcar una cuestión. Yo creo en la profesionalidad de la gente. Yo creo en la profesionalidad de la jueza. Lo digo sinceramente y creo. A partir de ahí, esto está judicializado, se dieron todos los pasos necesarios por parte de la Diputación conforme a lo que dice las leyes dicen, bueno, pues si hay un encontronazo con una administración, con otra administración, da los pasos necesarios y llevamos a los jueces y tribunales y que decidan. Y también quisiera decir otra cosa, estamos hablando de una lanzadera del Bizkaibus, pero es que el Bizkaibus es mucho más que esta lanzadera. Bizkaibus es un servicio público que da a todo Vizcaya 100 líneas repartidas por todo Vizcaya con 328 autobuses que funcionan todos los días en todo Vizcaya y el año pasado, 2014, hubo 24 millones de viajeros. Eso es Bizkaibus. Servicio al servicio de todos los vizcaínos. Estaba pensando que igual convendría explicar un poquito también a los espectadores cuál es el problema de esta lanzadera de Echevarri, y se lo pido a una rementería. Bien, o sea, lanzadera, autobús, llamémoslo autobús, un autobús, que es el del conflicto. Quiero hacerlo cortito. Hay una línea de autobús en el que se quiere dar servicio
al municipio de Galdakao para acercarle al metro. En su momento se hace una construcción de las paradas de metro hasta Etxebarri, primero en Basauri y luego Etxebarri, y en la construcción del metro, de la boca del metro de Etxebarri, se hace como una intermodal. Cuando se da servicio al municipio de Galdakao, se pone una lanzadera para acceder a esa intermodal de Etxebarri. Pero el ayuntamiento lo que pretende es que no llegue hasta esa estación, sino que se pare 700 metros más hacia fuera del municipio, en un sitio en el que hay poca luz y está bastante apartado. La competencia para fijar las estaciones de autobús es de la Diputación. La Diputación tiene la competencia de ese servicio de autobús, de transporte por carretera. Por tanto, corresponde a la Diputación, a nuestro juicio, el fijar dónde tiene que estar la estación del autobús, y no al Ayuntamiento de Etxebarri. ¿Y por qué se ha enrocado en esa situación? Pues porque el Ayuntamiento de Etxebarri considera, el alcalde o la corporación considera que no, que tiene que parar fuera del municipio, a 700 metros de donde está la estación. Y a nosotros no entendemos esa situación, no entendemos ese razonamiento, sobre todo porque todas esas personas que van a emplear esa lanzadera, ese autobús, se sienten perjudicadas. Y hay que defender el interés general de las personas. No, es que cuesta entenderlo, porque tampoco parece que moleste demasiado que un autobús pase cada media hora o 20 minutos, lo que sea, por una calle, no sé. Fíjese si Bilbao dijera que el autobús tiene que parar en Artxanda y tienen que bajar todos. Ya. No parece lógico. Pues no. Aún así, lo llama la reordenación de Bizkaibus, está creando un poco de polémica, por decirlo de forma suave. Quiero decir, o nos hemos acostumbrado a unos horarios y servicios determinados y los nuevos no nos gustan tanto, o se ha recortado. Bien, no, recortar no se ha hecho. Lo que sí se ha hecho es que se tenía un conocimiento de cuáles eran las líneas de Bizkaibus con anterioridad, y cuando salen las nuevas concesiones, que empezaron en marcha en diciembre del año pasado, se saca un proceso, todo un proceso que dura muchísimo tiempo, de hacer alegaciones a los municipios. Y cada uno dice lo que tiene que decir. Se contestan esas alegaciones y se implanta un mapa de nuevas líneas, que algunas coinciden con las anteriores y otras se ha pretendido mejorar respecto a la situación en función de las necesidades que se veía. Sí. Se hace esa implantación y yo, lo digo sinceramente, no veo que haya muchas pegas respecto a las nuevas líneas. Que puede, cuando se implanta una cosa nueva, hay que mejorar aquí o hay que mejorar allá, pues sí, pero eso se va a hacer y se está haciendo. O sea, está abierta la Diputación un poco a hacer pequeñas modificaciones. Pequeñas modificaciones de mejora que cuando se implanta in situ es necesario pues, mover aquí o mover allí, pero eso ya se está haciendo. Hay 14 nuevos autobuses estos últimos días que se están analizando que se tienen que implantar también, entonces eso se está haciendo. En cualquier caso, el principal medio de transporte en Vizcaya es el metro. Sí, sí, por el número de personas que se mueven es el metro, es así. Lo que pasa es que tenemos que tener, digamos, la eficiencia por parte de la administración de que los autobuses sirvan para acercar a la gente a ese suburbano, al metro, y tener una perfecta coordinación entre los transportes, ¿no? En cualquier caso, este año 2015 continuarán las obras para ampliar las líneas de metro. La línea 3 de metro está en obras, continúa, por tanto continúa con toda la planificación. Nosotros como Diputación ya hemos hecho las aportaciones financieras necesarias para que esa obra tenga su continuidad y su terminación. Citaba 112 ayuntamientos o municipios que hay en Vizcaya. ¿A lo mejor pasan a ser 113? Pues a lo mejor pueden ser 113. Se refiere usted a Usánsolo. Usánsolo. Y yo creo que, y lo dije no una ocasión, sino unas cuantas, tanto en mi labor como portavoz, como en la tribuna de las Juntas Generales en Guernica, en el Parlamento vizcaíno. Usánsolo será aquello que lo que quieran ser los vecinos. Y si tenemos que modificar las normas... Eso es, pero siempre dentro de unas normas, de una legislación. Efectivamente. Y si tenemos que modificar las normas porque tanto Usánsolo como Galdakao, que en estos momentos forma parte de Galdakao, pero deciden que tiene que segregarse y constituir un nuevo municipio, porque así lo piensan ambas instituciones y así lo piensan los ciudadanos de Usánsolo, pues nosotros modificaremos lo que haga falta para que eso sea así. Pero desde un punto de vista de institución y desde un punto de vista económico, ¿es posible, bueno,
según lo que ha dicho, sí es posible, pero es interesante. Bien, lo que es necesario es fijar ese procedimiento para ver si eso afecta a los usansolotarras y a los de Galdakao. Si se plantea una situación de segregación y por esa situación de segregación los impuestos en Usánsolo tienen que ser un 15% superiores a los de Galdakao, bueno, pues se tendrán que ver todas esas cuestiones. Se tendrá que ver qué plantilla tiene que tener Usánsolo o cualquier porción de un municipio que se quiera segregar. No nos tenemos que centrar solamente en Usánsolo. Hay que hablar de la plantilla, hay que hablar del dinero y la financiación que va a tener esa nueva porción o esa nueva porción segregada. Hay que hablar de muchísimas cosas. ¿Cuáles son las infraestructuras? ¿Cuáles son los límites que va a tener ese nuevo municipio? Todas esas cosas que hay que despejar. Pero es que cada vez que se crea un nuevo municipio, pide eso, aparte de ayuntamiento, pues venga, un polideportivo. Y si no me llega Bizkaibus, pues bueno, un autobús urbano. Sí. Todo eso hay que pagarlo. Y bien está dicho porque todo suma 100. Nadie tiene más de 100. Y todos nos tenemos que repartir esa tarta, ¿no? De ahí cuando hablaba de necesidad de ver los ingresos, porque los ingresos son limitados y hay que repartirlos. Esas cuestiones hay que tratarlas, hay que analizarlas en esas decisiones que se vayan a tomar de segregar municipios. Unos datos, la Diputación ha hecho su propio estudio, lo hizo en diciembre, no sé si existe alguno ya más cercano en el tiempo. Como dato anecdótico, a una rementería, al candidato le conoce cerca de un 40%. Es poco, ¿no?, de la ciudadanía vizcaína, quiero decir. Pues puede ser poco, pero esos son los datos. No hay ningún otro estudio, es el estudio que se hizo público y se hizo en diciembre por parte de la Diputación Foral de Vizcaya para conocer la situación de Vizcaya. Pues puede ser eso, el 40% de personas que conozcan a una rementería y no más. ¿Pero eso es importante o lo importante es la labor de la institución como tal? Pues sin duda, la labor es la de la institución. La Diputación Foral de Vizcaya. ¿Quién conoce la Diputación Foral de Vizcaya? La Diputación Foral de Vizcaya da tranquilidad, seguridad, sus servicios públicos, servicios sociales. Eso es lo importante, y que la gente lo reconozca. Si la gente no reconoce esa labor, algo mal se está haciendo. Que la gente conozca una rementería, pues mire, yo no creo que sea tan fundamental. Pero encabeza una candidatura y eso es importante en el periodo en el que nos encontramos. Y es cierto, y si la gente me conoce más, pues bienvenido sea, pero yo llevo 2 años en la Diputación. Es cierto, soy abogado economista, he sido alcalde de Mundaca, he trabajado como abogado economista, he trabajado también en la privada y he sido parlamentario, juntero en Vizcaya, pero llevo 2 años en la Diputación, suficiente para conocer lo que es la Diputación, eso sí le puedo garantizar. He tenido relaciones institucionales, me han correspondido toda la función pública, hemos llegado a convenio colectivo con los trabajadores y trabajadoras de la Diputación también, ¿sí? Me ha correspondido hablar con los ayuntamientos, pero bueno, pues son 2 años. ¿Se definiría como negociador? No me gusta autodefinirme en esos sentidos. A mí lo que me parece importante son los hechos. Sí, pero llegar a un acuerdo, digamos, con los sindicatos, bueno, hace falta mano derecha y mano izquierda. Bueno, eso es todo un equipo de la función pública de la Diputación que ha funcionado bien, y el mérito es tanto de la Diputación como de los trabajadores y trabajadoras, obviamente. Pues voy a aprovechar a preguntarle por su relación con los partidos políticos, con los que comparte, pues por ejemplo, Pleno de Juntas Generales. La pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el partido que cree que intenta desgastar más al PNV? Pues yo voy a los hechos también, y no a las palabras, ¿no? Yo creo que, y no directamente a esta Diputación, sino también como marca, como partido político PNV, sin duda, EH Bildu, que es la izquierda abertzale, es la que pretende ejercer esa labor de desgaste. Y está empleando, para mí, visos, o está empleando mecánicas y actuaciones que no son ajustadas a lo que es la política real. No está actuando bien. No está actuando bien. Entonces pretende llegar a esa labor de desgaste de una forma que no es correcta a mi juicio. Yo creo en la política con mayúsculas. Yo creo que nosotros no hemos venido a la política para ser abroncadores. Hemos venido para dar soluciones. En política, la política sirve, porque en los últimos años se ha visto que hemos salido de crisis económica, que nos hemos puesto punteros en servicios sociales, tenemos nuestra hacienda propia. Eso se ha hecho con la política. Pero no sirve la política
que se está empleando en estos momentos por algunos. ¿Pero esa actitud la lleva viendo en los 2 años que lleva la Diputación o ahora, con la cercanía a las elecciones? Se ha recrudecido con la cercanía de las elecciones, pero de EH Bildu, en lo que llevamos de legislatura, yo creo que lo han hecho desde el principio. Póngame algún ejemplo. Pues mire, hay un ejemplo de querellas que han sido presentadas no por particulares, sino por la formación política EH Bildu en varios municipios en Vizcaya, y de esas querellas presentadas también le puedo decir que al menos 6 veces que han presentado y 6 han sido archivadas. Luego eso quiere decir que están empleando o están judicializando la política cuando no lo tienen que hacer. O sea, que van a los tribunales, si hay una imputación y luego todo el proceso, ¿no? Y hay situaciones en las que ni siquiera, o sea, se ha hecho la imputación, porque imputar no es lo mismo que acusar. Tenemos que distinguir las dos partes. Imputar, cualquiera puede ser imputado cuando recibe una denuncia, porque es un ejercicio que hace el juez en darle unos derechos a la persona que tiene que ser oída. Acusar es otra cosa. El nivel de acusación es cuando hay suficientes pruebas que le pueden a un imputado pasar a estar en el banquillo. Tenemos que saber diferenciarlo también. El último caso es el del antiguo alcalde de Leioa y ahora director del Metro, ¿no? Por el caso Pinosolo. ¿Hay una imputación o...? Yo no sé si ha llegado a imputar. No tengo en estos momentos información, no sé si se ha llegado a imputar, pero eso obedece a una comisión de investigación que sacaron una serie de conclusiones y esas quedaron ahí. Pero aún así hay una formación política, en este caso el Partido Popular que va a una querella, a una denuncia. Yo no entiendo que los partidos políticos sean los denunciantes. Entiendo que en una situación, algunas asociaciones, personas particulares que se sientan perjudicadas lleguen a esa situación de denuncias y demás a cualquier persona, pero partidos políticos denunciando a otros partidos políticos, eso es un desgaste, motivado por lo que es, digamos, esta película, ¿no? Es evidente. Entonces, la relación con el Partido Popular, y ya aprovecho, ¿tampoco goza de buena salud? La relación con el Partido Popular ya quedó ciertamente un poco en entredicho en la última negociación presupuestaria, cuando pretendían hacer, por la cercanía de las elecciones, pretendían hacer ese tipo de jugarretas y estaban negociando con nosotros las partidas presupuestarias de la Diputación. Pero eso obedece a la cercanía de las elecciones. En cualquier caso, fue el PNV el que rompió con el Partido Popular, ¿no? En ese preacuerdo para el tema de los presupuestos. Tomamos la decisión de romper esa relación o ese acuerdo presupuestario con el Partido Popular, pero a su vez también dijimos que íbamos a mantener aquellas decisiones que adoptamos en las partidas. Íbamos a mantener las ayudas a las asociaciones, a aquellas cuestiones que decíamos, porque entendíamos que eran por el beneficio de los vizcaínos y las vizcaínas. O sea, las enmiendas que presentaron. Efectivamente. Entonces, el que le queda ya es el Partido Socialista. Pero con ellos hay buena relación. Ahora mismo, y lo ha dicho usted muy bien, todas las formaciones políticas están a la pelea por la cercanía de unas elecciones. Y yo voy a reiterar que tenemos que escapar de eso, que no podemos entrar en una situación de alagresca entre las formaciones políticas cuando los ciudadanos y las ciudadanas están esperando otra cosa. Están esperando que la economía es lo importante y el empleo es lo urgente. Pues pongámonos a ello. Si parece que aquí algunos creen que estamos remando en dirección contraria, que estamos en la misma trainera, que tenemos que remar en la misma dirección. Ya. Formaciones políticas, empresarios, agentes sindicales, la ciudadanía, en la misma dirección. Pero si en una empresa no se ponen de acuerdo, por ejemplo, empresa y sindicatos, en una institución ponerse de acuerdo ahora son 4 partidos, pueden llegar a ser 5 según el estudio que tienen realizado, y en esta época sabe una rementería que eso hoy por hoy es imposible. Pues hagamos el intento, hagamos el intento. Ahí hay unas elecciones, no voy a pedir yo cosas raras, yo solo sé que tengo propuestas como candidato a diputado general, proyectos para llevar adelante, propuestas serias de responsabilidad, sabiendo qué es lo que tenemos en la Diputación y para llevar adelante. Que otros hagan lo que tengan que hacer, pero sí sé una cosa, las soluciones no se ponen ni detrás de una pancarta, ni en una situación de movilizaciones, las soluciones se llegan en torno a una mesa. Ahí es donde tenemos que buscar las soluciones. ¿Le da pereza una rementería ir a un mitin y todo esto que le espera?
Bueno, son cuestiones que a lo largo de la cercanía de la campaña electoral habrá que hacer. A mí no me da pereza trabajar por Vizcaya. Y si lo digo de corazón, trabajé en su momento por Mundaka, yo creo que, bueno, la gente está contenta. Trabajé en su momento en el Parlamento, trabajé en su momento en las Juntas Generales, no me da pereza, es más, me da mucha ilusión trabajar por Vizcaya. Vamos, que se conoce todas las instituciones, ¿eh? Me las conozco, sí. ¿Cómo fue el momento en el que le propusieron ser candidato a diputado general? Pues fue un momento en que... No sé si esperado o... No, es un momento en el que te viene todo encima, ¿no? Te vienen todas las situaciones encima, las necesidades que hay, lo que tenemos que afrontar, lo que hay que hacer, y por otra parte una situación de responsabilidad, de peso. ¿Le costó decidirse? Me lo medité un poco tiempo y a la presidenta de mi partido, del Bizkai Buru Batzar Itxaso Atutxa, le di la contestación y eso fue para afrontar unas elecciones internas. Porque lo importante en mi formación política en el PNV es que también he sido elegido por todas las asambleas municipales de Vizcaya. Pero sin primarias. Sí, no, pero es que nosotros damos dos vueltas. Oh. Hay una primera vuelta en la que cualquiera puede presentarse y si hay dos organizaciones municipales que le votan a un candidato o candidata, pasa a la segunda vuelta. Sí. Lo primarias no, requete primarias. Entonces, hemos hecho todo ese proceso y yo, bueno, pues es un sentimiento de agradecimiento a mi partido porque todas las asambleas municipales de Vizcaya votaron a Unai Rementeria. ¿Hay mucha diferencia en la forma de trabajar en la institución entre Unai Rementeria y José Luis Bilbao, el actual diputado general de Vizcaya? Yo creo que no se pueden hacer comparaciones. Probablemente, bueno, José Luis tiene un estilo que ha llevado a Vizcaya a donde está en estos momentos, que estamos de nivel puntero en todas las facetas, y Unai Rementeria puede tener otro estilo diferente, pero somos de una escuela que es del Partido Nacionalista Vasco. Un estilo diferente y bien claro qué es lo que tenemos que llevar adelante. La economía es lo importante y lo urgente es el empleo. Unai Rementeria diría en la tribuna de las Juntas Generales de Vizcaya: sé los nombres de los defraudadores, pero no lo voy a decir. Yo creo que aquello se sacó de contexto, porque yo estaba presente. Pues probablemente aquello que se dijo de esa forma, no, porque tampoco lo dijo José Luis Bilbao, como decían algunos medios, ¿no? Pero yo tengo otro estilo, Hablemos un poquito de Kutxabank. ¿Qué le parece, bueno, lo más, digamos, que ha llamado la atención al ciudadano, ese incremento de más del 70% en el sueldo del nuevo presidente? Yo hago mías las palabras del Lehendakari Urkullu, las leí con detenimiento. Yo creo que es un momento en el que hay que cuidar determinadas cosas, más en estos momentos. A partir de ahí, no tengo nada más que decir. Yo sí sé que Kutxabank es una entidad financiera muy importante para este país, es donde nuestras familias, donde las empresas de aquí tienen depositados sus ingresos, y yo creo que Kutxabank tiene que servir para tres cosas fundamentales, que es el arraigo en este país, en Vizcaya también, pero el arraigo en Euskadi, para apoyar digamos, las operaciones estratégicas, como las ha hecho con anterioridad en este país, y luego un mantenimiento de la obra social. La obra social financia muchísimas cosas y tiene que seguir financiando esas cosas, ¿no? Esas tres cuestiones hay que cuidarlas muy mucho. Y sin embargo, si me permite la interrupción, creo que lo que más está cuidando es sacar sus beneficios propios, beneficios económicos. Y lo digo un poco con espíritu crítico, ¿eh? Sí, pero dése cuenta que si saca beneficios, eso es obra social. O sea, la diferencia de una entidad financiera como Kutxabank, a diferencia de otras entidades financieras, que son bancos, es que sus beneficios que pasan a las fundaciones bancarias, ahora anteriormente cajas, se constituyen en obra social. De ahí la importancia de tener una entidad financiera como la que tenemos. No sé si llego a entenderlo, ¿eh? Me da la sensación que me cobran por todo y luego sí. que... Pero eso es, anteriormente las cajas consistían en eso. El beneficio de las cajas era un beneficio que se destinaba a la obra social. Kutxabank, en ese mismo formato como entidad financiera, como banco en estos momentos. Esos beneficios que se trasladan a las fundaciones bancarias se destinan, su mayor parte, un porcentaje muy a la obra social. Eso es lo que le hace diferente a Kutxabank de otras entidades. Bancos. Sí, pero sí cajas. Bueno, claro, que ahora ya... Todos son bancos. A pesar de la polémica, y entonces
EH Bildu también ha llevado a las Juntas Generales muchas veces el tema de Kutxabank, relacionado con el PNV además. Sí, pero es otra labor de desgaste. Lo que es cierto es que soluciones que ha puesto EH Bildu encima de la mesa, pues se las creerán ellos. Por ejemplo, ¿soluciones? No sé, la Diputación de Guipúzcoa daba a entender que había alguna solución para que las entidades como Kutxabank fuesen públicas. Ya, pero Europa ya dijo que no. Ahí está. Si es que las soluciones, no sé, algunas no sé cómo se las plantean. En estos momentos todo lo que tenga relación con entidades financieras en Europa está controlado no por el Banco Central de su Estado, sino por el Banco Central Europeo. Y hace un control muy riguroso de las entidades financieras. Casi que es mejor, ¿eh? Que lo prefiero, ¿eh? Bien, pero es que, y fíjese, con ese control riguroso, Kutxabank es la entidad más solvente de todo el Estado español. Algo se habrá hecho bien. Yo creo que hay que poner en valor esas cuestiones. Y la polémica esa que se ha suscitado por el tema del anterior presidente y Cabieces, el que fue delegado de gobierno, ¿eso cómo lo enmarcamos? Pero lo enmarcamos que por esa cuestión en algunos quieren torpedear a Kutxabank en su generalidad. Yo creo que eso está judicializado, se ha presentado la denuncia correspondiente y cuanto antes salga la resolución, mejor será. Pero que, insisto, Kutxabank es mucho más que todas esas polémicas que han salido. Kutxabank es una entidad financiera fuerte, solvente, muy importante y que tiene que estar al servicio de este país, que lo está siendo y que tiene que seguir siendo parte de la estrategia, de lo importante, del crecimiento y de la actividad económica que se tiene que generar en este país. Empezábamos la entrevista con el tema de las prioridades, más o menos puede ser parecido, pero bueno, le preguntaría por un reto de cara a la próxima legislatura. Un reto, habría varios retos. Vale, yo apunto. Pero me quedo con lo que he insistido. Yo creo que los siguientes 4 años tienen que ser los años de la irrupción, de la salida de la crisis de manera muy importante y de la generación de empleo en este país. ¿Y es optimista en lograrlo? Soy optimista. Sí, parece que los datos macro dicen eso, pero la economía local pues dice lo contrario. Vamos. Soy optimista y le voy a decir por qué. Quizás en estos momentos el Estado español, el Gobierno de España, dice que su nivel de crecimiento del PIB puede estar en torno al 2 o incluso más por ciento. La creación de nueva actividad económica en Euskadi y en Vizcaya tiene una particularidad y tiene que seguir siendo así, que es industrial. Y nosotros tenemos que crear inversiones industriales, porque ahí se cimenta la solvencia de una economía. Creceremos igual a un ritmo más lento que el Estado español, pero creceremos de una forma sólida, que es con el empleo industrial fundamentalmente. Del empleo industrial se da servicio, se da también cobertura a otro tipo de empleo como es el de servicios. Sí, lo que pasa es que lo que ahora vende es no salir de la crisis seguro, sino salir ya. Sí, pero bueno... Entonces leo titulares de, bueno, pues en Euskadi la salida de la crisis se retrasa. Entonces no sé si coincidirá con esto. Lo que sí tenemos son cerca de 85.000 desempleados. Todos no vamos a estar bien hasta que toda esta gente tenga empleo. Y habrá que trabajar. Y en 4 años creo que tenemos que estar en la situación de dar, poco a poco, pero de dar empleo a toda esta gente. Tiene que ser los años de la salida de la crisis económica y de llegar a niveles de crecimiento. Y segundo reto, para mí importante, la necesidad de que la gente sienta la Diputación cerca de ellos. La cercanía. La Diputación es la amiga, es la que da la tranquilidad, la que da la seguridad, la que te da la cobertura de los servicios sociales en cuanto a situaciones de necesidad, que cuente con la Diputación. Estar cerca de los vizcaínos y las vizcaínas. En cualquier caso es la más desconocida, la institución más desconocida, ¿no? Puede ser, pero cuando usted le pregunta quién hace las carreteras en Vizcaya, ¿de quién es Bizkaibus o qué servicio es Bizkaibus? Ahí sí sale la Diputación Foral de Vizcaya. Imagínate que le pregunta a la gente y le dice, ¿de Urkullu? Bueno, pero puede ser que algunos digan lo mismo, ¿no? Es el gobierno vasco. Yo creo que la gente, bueno, suele apreciar. Bueno, pues el Ejecutivo es la Diputación y el Legislativo es las Juntas Generales. Y el tema de la RGI, aunque no dependa de Vizcaya, ha llegado a las Juntas Generales. Sí, pero bueno, la RGI llega a las Juntas Generales y a todos los parlamentos, ¿no? La renta de garantía de ingreso es una renta que, a mi juicio, es
es una decisión que se adoptó en la época de Ibarretxe como renta garantía de ingreso, con Lehendakari Ibarretxe, y anteriormente fue Lehendakari Ardanza, que fue de las primeras rentas en ayuda de la pobreza. Plan integral de lucha contra la pobreza. Efectivamente. Y yo creo que es una decisión muy acertada. Eso es lo que nos hace diferentes en Euskadi con otras comunidades autónomas. Nosotros tenemos una prestación para ayudar a la gente que no se caiga. Y la Diputación también no va a dejar a nadie tirado. Y el Gobierno vasco por eso también tiene la renta de garantía de ingreso, para que nadie se deje a un lado. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es controlar esas ayudas. La Diputación, lo mismo. Aquellas prestaciones que va a tener y que tiene, nosotros las controlamos, y si tenemos que reforzar esos controles, lo vamos a hacer. Es que estaba pensando precisamente eso. Es salvaguardar, evitar que tengamos pobres, pero tampoco vamos a ser tontos. Estaba pensando en la expresión esa, si utilizarla. Quiero decir, si hay fraude fiscal, se lucha contra él, pero si hay fraude en la RGI, pues con más razón. Porque es un dinero que sale de todos. Efectivamente, es así. Yo lo digo y lo remarco, ni fraude fiscal ni fraude social, ni uno ni otro. Y para eso hay que poner los mecanismos para que no haya fraude social. La existencia de fraude social, al igual que el fraude fiscal, a quien perjudica es al que realmente necesita, porque recibe menos o porque no llega para todos. Que no es así, la renta de garantía de ingreso, quien cumple los requisitos, tiene esa prestación. Pero el que está haciendo trampas nos está defraudando a todos. Luego hay que controlar. Pero a favor de endurecer las medidas. Hay controles en estos momentos. En la RGI, la ANVIDE, el Gobierno vasco es quien ejerce esos controles. Yo creo que tiene un cuerpo de inspección. No sé si lo ponen en marcha o está en aras a poner en marcha. Vamos a crear empleo por ahí, vamos a crear inspectores. Pero bueno, los cuerpos de inspectores es un empleo muy reducido, pero yo sí le puedo señalar que la Diputación Foral de Vizcaya tiene una serie de controles y si necesitamos reforzar esos controles, lo vamos a reforzar, y en los próximos años también. Eso es interesante también. La conciliación laboral y familiar, ¿cómo lo lleva un candidato, un diputado, un portavoz? Pues, viviendo en Mundaka, además. Sí, Tela. No está tan lejos, no está tan lejos. ¿Cuánto se tarda de Bilbao? De Bilbao a Mundaka yo suelo tardar en torno a 40 minutos. ¿Habrá mejorado la carretera? Sí. La Diputación a lo mejor ha mejorado la carretera, ¿no? Bueno, está más cerca de lo que hace 20 o 40 años estaba, sí es cierto. Y los coches han mejorado mucho y las carreteras son muy seguras, de ahí las inversiones que se han hecho por parte de la Diputación. Pero la conciliación, pues la conciliación en algunos puntos complicada. Igual se lo tendría que preguntar a mi mujer más que a mí, ¿no? Pero se hace lo que se puede. Yo sí le puedo garantizar una cosa. Me gusta llegar, a poder ser, no siempre lo cumplo, me gusta llegar para las 8 a casa, para estar con ellos. Yo tengo dos chiquitines y me encanta llegar a esa hora y estar con ellos. Y cuando puedo, llevarles al cole el día siguiente, que eso fue pues, muy escasas veces que puedo hacerlo. Es que queremos ser europeos, pero luego tenemos unos horarios que, bueno, parecemos africanos, ¿eh? Así es. Y en esta profesión, que es la de político, se pide mucho, pero hay que ejercer, es verdad. Hay que estar, hay que trabajar, hay que dar la cara, hay que estar con los ciudadanos y a poder ser compaginar con la familia. Y el fin de semana, que entiendo que es un poco cuando lo puede dedicar a la familia, ocurren estos imprevistos como las inundaciones y le vemos paseándose por Zalla y por todos los municipios afectados. Mire, yo le voy a decir una cuestión que me pasó estas últimas elecciones, o estas últimas inundaciones, las de Zalla, Balmaseda. Sí, todo en Cartagena. Las inundaciones fueron el viernes. Sí, un viernes. Y un viernes, con mis servicios, porque los bomberos también dependen del Departamento de Presidencia, dependen de este diputado. Yo, con mi gente, decidí coger el coche y irme a Zalla, a Aranguren, a Balmaseda, recorrer Güeñes, y luego tuvimos que ir a la mesa de crisis que estaba en Txurdinaga, en Bilbao, a eso de las 9 de la noche. Y me tocó hacer eso, y lo voy a hacer esa vez como hice la de Bermeo, como hice la vez anterior en las inundaciones y todas las demás. Pero el sábado estaba enfermé. El sábado siguiente, en el que bueno, hubo una visita a los sitios en el que bueno, pues más sufrieron, enfermé. Pero el lunes ya estaba... ¿Ya has sido víctima de la gripe? Fui víctima de la gripe ese sábado, pero el lunes siguiente, con algo de fiebre,
convoqué una reunión de los alcaldes de la zona para trasladarles que íbamos a tener rebajas en el IBI, rebajas en el IAE, exenciones en algún caso, y también que se iba a eximir de la tasa de bomberos a esos perjudicados que fueron por las inundaciones. Y esa partida económica que tienen de imprevisto, con este tema y las nevadas, ¿la damos ya por agotada? Espero que quede dinero, porque esos imprevistos son al servicio de todos los ayuntamientos de todo Vizcaya. Ya. Aquí habrá peticiones de los ayuntamientos que han sido perjudicados en sus propios bienes y habrá que atender. Bueno, pues igual rezamos un poco para que toque la lotería en Vizcaya, ¿no? No estaría mal. ¿Cuánto se lleva la hacienda vizcaína de un afortunado de la lotería? Creo entender que es el 20%, a importes superiores a 2.500 euros. No estarán pensando de cara a la próxima legislatura subir los impuestos, ¿no? Las tasas, bueno, el IVA no, porque es del Estado. No, pero no. Yo creo que se ha hecho una reforma, una profunda reforma tributaria recientemente. Se ha modificado el impuesto de la renta de las personas físicas, se ha modificado el impuesto de sociedades. Un impuesto de sociedades que tiene muy en cuenta las inversiones por parte de las empresas, beneficia o fortalece que las empresas hagan inversiones, porque eso es futuro, y esas reformas tienen que dar sus frutos en los próximos años. Yo no contemplo a medio plazo una reforma, a corto, es obvio, a medio una reforma tributaria. Pero, por ejemplo, es que me imagino a la Hacienda, ¿no? ¡Hala, para adentro, más impuestos! El impuesto de donaciones, ¿no? Ese también se ha incrementado. El impuesto de donaciones... O sucesiones, o... bueno, ha habido una pequeña modificación que se ha hecho, pero no se ha incrementado. Ah, ¿no? Bueno, no. O sea, no llega más a las arcas por ese concepto. Hay unas modificaciones que se hicieron en su momento, en cuanto a las sucesiones, cuando no son son colaterales y demás, bueno, sí, pero en grandes rasgos viene a ser... Pero recordar que lo pidió Europa, vamos a decirlo. Sí, pero eso afecta a otra cuestión, es muy particular, que afecta a un número muy reducido de personas, muy reducido de personas. Bueno, lo que sí que están contentos es ese ingreso de los 11 millones de P&O, ¿no?, de la naviera. Efectivamente, eso es una sentencia que, bueno, formaciones políticas de la oposición, nadie apostaba porque la Diputación, bueno, pues judicializase e incluso ganase esa sentencia, y son los hechos, no las palabras, yo lo decía así, son los hechos. Ha habido una sentencia en favor de la Diputación Foral de Vizcaya en la que hay una condena a P&O y a todo lo que es el holding empresarial de esa empresa de transporte, que recordar era el ferry de Bilbao a Southampton. Entonces tienen que abonar 11,6 millones de euros a las arcas de la Diputación Foral de Vizcaya. Sí, estaba muy contento el diputado general cuando anunció la sentencia, y el otro día le vimos a una rementería también ya decir que ese dinero ya estaba en las arcas. ¿Tienen destino esos 11 millones ya? El destino de los 11 millones, junto con todo lo que se incorpora en las arcas, ya está fijado en los presupuestos. Los presupuestos para el 2015 dicen dónde va cada una de las partidas. Ya está claro, ¿no? Está claro. No habrá superávit, ¿no? No, lo de superávit siempre sale a finales del ejercicio. Sí. Hay que ver el contraste de ingresos con gastos, a ver qué nos ofrece. Es que últimamente estamos escuchando a varios ayuntamientos muy contentos porque ha habido superávit. Yo no sé si entenderlo en la misma clave, quiero decir, cuando sobra dinero es porque algo no se ha ejecutado. Bien, o porque se ha decidido dejar a remanente para incorporarlos el año siguiente a hacer otro tipo de actuaciones. Los alcaldes de todas las formaciones políticas, yo creo que tenemos un nivel de alcaldes y alcaldesas muy buenos y saben gestionar sus recursos, saben destinar muy bien, y si dan superávit es porque seguro que están pensando el incorporar el año que viene para hacer alguna inversión. 3 cuestiones ya muy breves. ¿La Diputación no tiene tarjetas? No tarjetas black, pero tampoco tarjetas para sus altos cargos. No. La Diputación no tiene tarjetas de crédito, ni de débito, ni de ningún tipo de carácter de esas para sus altos cargos. Y entonces cuando salen, pues por ejemplo, ahora que están en Colombia, o cuando hacen una visita, pues unas jornadas de trabajo, ¿cómo pagan eso? Cuando tienes digamos, algo de representación, o bien porque ha venido el responsable de otra institución... Sí, que hay que invitarle, estas cuestiones lógicas. En ese caso, lo que se hace, o al menos es, abonas el importe y luego lo tienes que justificar ante la Diputación Foral de Vizcaya. Como en todos los sitios, entonces, presentando la factura correspondiente. Y justificando el dónde, el por qué y con quién y demás. ¿Hay algún vizcaíno en la lista Falciani?
Pues estamos hablando de una lista que en el año 2010 fue comunicada a la Hacienda vizcaína. Estamos hablando del año 2010, por parte de la agencia tributaria. En esa comunicación sí había un número de vizcaínos y vizcaínas en esa lista. Y lo que hizo la Diputación en aquel entonces, 2010-2011, fue regularizar. Esto es, envió comunicados de inspección a todos los que estaban en esa lista. Le voy a dar un dato. Estoy hablando de memoria, creo que son 38 personas que estaban en esta lista Falciani. Eso no quiere decir que todas ellas pues tenían una situación de no sé cuántos importes. A todos ellos se les requirió y se abrieron inspecciones con todos ellos. ¿Y pagaron lo que correspondía? Una situación ya... Pagaron lo que correspondía con los recargos correspondientes y las sanciones correspondientes. Y en algún caso también se presentaron denuncias por delito fiscal. No le voy a preguntar ningún nombre porque no... No, de contribuyentes no se habla. Es más, yo no los conozco. Cuando, ¿qué fue? ¿En enero de 2013 llegó a la Diputación? En enero del 2013, sí. Su prioridad, dijo, son los ayuntamientos y la administración electrónica. ¿Lo ha cumplido? ¿Le ha dado tiempo? Yo creo que sí, porque los ayuntamientos son con los que, de alguna manera, pretendo estar siempre atentos a las necesidades que tienen. Se pusieron en marcha todos esos planes de saneamiento, fijamos partidas presupuestarias cada año para ayudar a los que peor estaban pasando, de manera que nadie no tenga servicios esenciales y necesarios para sus ciudadanos. O sea, todos cumplen con sus servicios esenciales y obligatorios, y eso es fundamental. Y la administración electrónica es tanto lo mismo. En la administración electrónica tenemos mucho que hacer, pero ya hemos implantado las bases. Factura electrónica para los ayuntamientos, que lo hemos implantado ya. Todo eso es un mundo a recorrer, pero que estamos poniendo las bases. ¿Qué tal lo lleva el tema de las redes sociales? Bien. Sí, Twitter, Facebook, ¿es activo o...? Son esas dos redes en las que estoy y en las que me gusta trastear de vez en cuando. Luego le pido para conocer los Twitters y estar comunicados, que es como, no sé si es como se dice hoy en día, Yo todavía estoy en primaria en ese sentido. ¿Qué tal fue Arzallus como profesor? Pues ya me he enterado que Arzallus fue profesor de una rementería en la Uni de Deusto. Pues sí, fue en el primer curso y era un profesor agradable, porque además de entrar en Derecho Constitucional, pues te hablaba de muchísimas más cosas, ¿no? La verdad es que fueron unos pocos meses, porque yo soy de la especialidad jurídico-económica, y en esa especialidad pudimos estar unos meses con Arzallus, pero luego nos tuvimos que, éramos muchísimos en clase, sí, que nos juntábamos de la especialidad jurídica y la jurídica económica, y luego nos tuvimos que desdoblar, ¿no? O sea, que lo recuerdan o... Sí. ¿Metía filosofía ya nacionalista vasca en sus clases? Para nada. Todo economía, dura y dura. Dejaba el nacionalismo vasco en la puerta de clase y, bueno, pues hablaba de derecho constitucional, derecho político. Hay que seguir estudiando siempre, ¿verdad? Siempre. Aunque se termine, hay que seguir formándose. Tenemos todos la asignatura de los idiomas, que sí, eso sí, tenemos que tirar por ahí también. A mí me parece fundamental. El otro día estaba con un grupo de chavales y chavalas que estaban estudiando, yo creo que eran los últimos años de sus carreras, y les decía, para mí creo que euskera, castellano e inglés lo tenéis que saber, vamos, con naturalidad, y hay que empezar con un cuarto idioma. Sí. Y les reconocía, yo me quedé con euskera, castellano e inglés, no he ido a un cuarto idioma, y mejorando en los tres, a poder ser, pero no he ido a un cuarto idioma. Lo dejamos aquí, una rementería, con todos los cargos que hemos dicho en la presentación. Me quedo también con el de candidato a diputado general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco. Gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches, Gabón. Pues esperamos haber contribuido un poquito también a que se conozca más a una rementería. En las próximas encuestas sabremos si lo hemos conseguido. Nos despedimos de ustedes, hasta la próxima semana en Actualidad Municipal y temas de actualidad. Gabón, buenas noches.